Me encantaría no tener que hacer este video, pero contarles lo que le pasó a mi papá les puede ahorrar muchos problemas en el futuro. A mi papá le dio un ataque isquémico transitorio. El día de ayer por la mañana me encontraba en la casa avanzando con unos pendientes del trabajo cuando me marcó mi papá. Me marca y me pregunta que si estoy ocupado. Y yo así de, no pa, tú dime. Y desde que me habló, yo ya lo escuchaba medio raro. Me dice que se le están cayendo las cosas en el trabajo y que si puede manejar para ir a consultar con el doctor. Y obviamente me fui corriendo a recogerlo. Para esto, solo por lo que me estaba contando mi papá, ya traía 2 síntomas que nos apuntan hacia un accidente cerebrovascular. Los eventos cerebrovasculares ocurren cuando existen problemas en la circulación del cerebro. De forma general existen de 2 tipos. Cuando se tapan los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el cerebro y cuando se revientan los vasos sanguíneos, generando de esta forma un sangrado en el cerebro. Entonces, por los síntomas que estaba presentando mi papá, era importante descartar que tuviera cualquiera de estos 2 eventos en evolución. Y desafortunadamente, puede ocurrir que en cuestión de minutos u horas empeoran y el paciente se pone bastante delicado. Mi papá no fuma, toma solo cerveza sin alcohol, no es diabético, no es hipertenso. Sus factores de riesgo están asociados a su sobrepeso y a su edad. Pero en general no tenía tantos factores de riesgo para un accidente cerebrovascular. Pero bueno, yo nada más escuché cómo hablaba y me fui lo más rápido que pude por él. Y si te cuento todo esto es porque toda esta información estaba chocando y atropellándose en mi cabeza mientras manejaba para recoger a mi papá. Total, llego por mi papá y lo encuentro de pie. Me explica cómo se siente, pero habla diferente, como si le costara decir las palabras. Su habla tiene sentido, está orientado, sabe qué decir, pero parece que le cuesta trabajo decir las palabras. Al revisar su fuerza sigue fuerte como un roble, mi viejón. Sin embargo, siente su mano derecha más torpe de lo habitual. Pero hace rato, cuando empezó, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, se le estaban cayendo las cosas. Y aquí tenemos otro punto importante. Anotar siempre la hora de inicio de los síntomas. Ahorita te explico por qué. Entonces, con los síntomas que tenía mi papá y al contar con IMSS, me lo llevé a su unidad. Y es que mi papá nunca había ido al seguro. Entonces nos tocó llegar y revisar precisamente toda su papelería. Para esto llegamos a las 11:05 al hospital. Lo valoraron, lo atendieron, le tomaron un electrocardiograma y lo refirieron a otra unidad de inmediato. Porque sí, si bien los síntomas estaban relativamente tranquilos, potencialmente era un accidente cerebrovascular en evolución, que evidentemente puede comprometer la vida y la función de mi papá. Y se fue mi papá y mi mamá en la ambulancia, con sirena y toda la cosa. Y mi papá todavía me manda un audio por WhatsApp, así con su habla como la traía, y me dice, mijo, no te preocupes, la sirena solamente es por protocolo, yo estoy bien, no me duele nada, me siento bien. Y cómo son los papás a veces, ¿no? O sea, mi papá estaba preocupado porque yo no me fuera a preocupar por él. En fin, llegamos al hospital, a la clínica 6, atendieron a mi papá en cuestión de minutos con su hoja de valoración y cuando lo revisaron sus síntomas se habían resuelto. La dificultad para hablar había mejorado en un 90% y la fuerza permanecía sin alteraciones. Los movimientos de su cara funcionaban de forma normal, por lo que, considerando todos los factores, el diagnóstico parecía el de un ataque isquémico transitorio. Para ese momento eran aproximadamente las 11:45 de la mañana. Entonces, un ataque isquémico transitorio es un evento cerebrovascular que se resolvió, casi siempre ocasionado por la interrupción momentánea de alguno de los vasos del cerebro. Es decir, la arteria se tapó y solita se destapó. Y ustedes dirán, pues qué bueno que se tapó y luego se destapó. Pues sí y no. La importancia de los ataques isquémicos transitorios radica en que habitualmente son un aviso de accidentes cerebrovasculares que se van a desarrollar en un futuro muy próximo. Primeras 24 horas, primeros 30 días o en el primer año del paciente. Por lo que es importante que después de presentar este tipo de síntomas el paciente implemente acciones de inmediato que buscan reducir su riesgo. Como en el caso de mi papá, medicamentos para evitar que se formen coágulos en la sangre y para controlar sus niveles de colesterol. En los casos en los que no se quitan los síntomas o continúan avanzando, es fundamental realizar un estudio de imagen del cerebro. Este puede ser una tomografía o, de preferencia, una resonancia.
ya que dichos estudios nos permiten ver con mucho mayor detalle las características de la circulación del cerebro. Claro, también se puede hacer una angiografía cerebral. Todos estos estudios nos permiten ver más a fondo cuál es la verdadera causa del problema. Existen muchos diagnósticos, pero lo que más nos surge es ver si los síntomas del paciente son ocasionados por un infarto, es decir, por falta de circulación o por un sangrado. En los casos en los que el problema ocurre por falta de sangre, existe un periodo de tiempo que se conoce como periodo de ventana. Este periodo es muy importante porque si nosotros le damos tratamiento al paciente durante ese tiempo, lo más probable es que el paciente salga de esa evolución sin algún síntoma demasiado grave. Y este tiempo, por favor, anótenlo, es de 4 horas y media. Dentro de esas 4 horas y media se le coloca medicamento al paciente y, como les digo, lo más probable es que salga sin alguna secuela demasiado grave. Después de esas 4 horas y media, de forma general, las intervenciones ya no son tan eficaces. Y bueno, existen muchas alternativas de tratamiento. Existen trombectomías de periodo extendido que pueden aplicarse hasta las 9 horas después del evento. Esto depende de cómo se vean los estudios de imagen. Y claro, existen también las trombectomías mecánicas que en muchos de los casos se pueden realizar dentro de las primeras 24 horas de evolución del cuadro del paciente. En este procedimiento los especialistas entran por vasos sanguíneos, ya sea de la ingle o de la muñeca del paciente, ingresan dispositivos a través de los vasos sanguíneos y llegan hasta la zona del cerebro que se encuentra tapada y retiran el coágulo directamente del vaso sanguíneo. Estos procedimientos requieren mucho más estudios del paciente, pero son alternativas que en algunos centros especializados se pueden llevar a cabo. Siendo muy técnicos por las características de presentación de mi papá, yo considero que pudo haber sido un infarto lacunar, que son infartos de menos de 15 milímetros, y por los síntomas me pareciera incluso un síndrome de disartria mano torpe. Ahora, si ustedes como yo crecieron con las cadenas de Hotmail, seguramente recordarán que la recomendación era que tomaran aspirina cuando llegaran a presentar este tipo de síntomas. Me gustaría aprovechar la oportunidad para decirles que esto está mal y que es algo que no deben hacer. En lugar de conseguir y andar buscando la aspirina, lo que tienen que hacer es llevarse al paciente directito a urgencias. No a unas similares, no a un centro de salud, a un hospital. Esto no se atiende en cualquier lugar, porque el paciente se puede poner más grave y tristemente puede llegar incluso hasta fallecer. Ahora, ¿por qué no darle la aspirina? Bueno, como te comenté, los accidentes cerebrovasculares pueden ser de dos tipos: por falta de sangre o por sangrado. Y si tenemos un sangrado, pues lo que queremos es que la llave se cierre lo más pronto posible, para que deje de sangrar. Y adivina qué hace la aspirina. De forma muy general evita que se coagule la sangre, por lo que su uso puede empeorar un sangrado en un accidente cerebrovascular hemorrágico. Así que por favor, eliminemos los mitos o creencias populares con información basada en evidencia para cuidar al paciente. El día de hoy sigo trabajando con un montón de pendientes. Mi papá ya se tomó su medicamento y está descansando. Ya desayunó, está viendo videos de pintura como habitualmente. Pero no les miento, esto que nos acaba de pasar nos cambió la vida. Y es que en ocasiones hay pláticas que no tenemos porque pensamos que son como muy exageradas, muy intensas, o incluso hay personas que piensan que si platicas de algo, lo atraes y te va a pasar. Si tus papás tienen más de 55 años, es importante que les expliques el protocolo de atención en caso de presentar cualquier síntoma como estos. Si tu papá o mamá de la nada dejan de hablar como normalmente, sienten debilidad o adormecimiento en una mitad del cuerpo, anota la hora y por favor váyanse directito a urgencias. A esto nos referimos cuando decimos que tiempo es cerebro. Entre más pronto podamos atender a nuestro paciente, mayores son las probabilidades de que salga del hospital sin tantos síntomas. Y es que la gente piensa que lo peor que nos puede pasar es que nos... Y claro que es triste el fallecimiento de un paciente, pero ¿saben qué es peor? Sufrir todos los días. No poder mover la mitad del cuerpo, no poder comunicarte con las personas, vaya, incluso no poder limpiarte tú mismo cuando vas al baño. Si supieran cuántas historias de sufrimiento por complicaciones de este tipo conozco, y todos los que han cuidado pacientes así no me van a dejar mentir, sufre el paciente y sufre el cuidador, todos los días. Es terrible para todos. En mi caso, las cosas se acomodaron para tratar adecuadamente a mi papá. Desafortunadamente hay personas que no tienen esta información, y sus acciones pueden hacernos perder el tiempo. Y recuerden, tiempo es cerebro. Es por eso que por favor, te pido que compartas este video con tus familiares y amigos. No importa que no seas doctor, por favor, explícales todo esto que te acabo de contar. Y créeme que si Diosito no quiere, les llega a pasar algo de esto,
El actuar correctamente puede mejorar muchísimo el pronóstico del paciente, para que tú como yo tengas la oportunidad de desayunar con tu papá una vez más. Y te juro que el desayuno te va a saber a gloria.